Quieres enfermar con menos frecuencia, mantener un peso saludable, reducir el estrés, pensar con más claridad y obtener mejores resultados en la escuela y en el trabajo. Solo necesitas aprender a dormir. El sueño inadecuado puede tener implicaciones en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La salud, el rendimiento del ejercicio, los niveles de energía, la recuperación, la inmunidad, el estado de ánimo, la cognición, lo que sea, puede verse afectado, influenciados positiva o negativamente por el sueño. En este video aprenderás a cómo dormir correctamente. El sueño es este periodo tremendamente importante de la vida, porque restablece nuestra capacidad de estar concentrados, alerta y emocionalmente estables en el periodo de estar despiertos. El sueño restaura el cuerpo y mejora los niveles de energía, por lo que despertarse bien descansado puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo. La molécula que provoca el sueño, adenosina. La acumulación de adenosina es lo que ayuda a impulsar el sueño y hacernos sentir cansados y con necesidad de dormir, manteniendo una relación balanceada entre el sueño y la vigilia. Por ello, cuanto más permaneces despierto, se vuelve más fuerte el impulso de dormir. Si has tenido un largo periodo de privación de sueño, la acumulación excesiva de adenosina hará que duermas más intensamente y durante un periodo de tiempo más largo. Melatonina. La melatonina es una hormona del cuerpo que juega un papel importante en el sueño. La producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día, es decir, que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. Círculo circadiano. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad. El ejemplo más claro es dormir en la noche y estar despierto en el día. Los cambios en el cuerpo y los factores ambientales pueden hacer que los ritmos circadianos y el ciclo natural luz-oscuridad no estén sincronizados. Por ejemplo, el desajuste de horario o el trabajo por turnos cambia el ciclo luz-oscuridad. La luz de los dispositivos electrónicos en la noche puede confundir los relojes biológicos. Estos cambios pueden causar trastornos del sueño y producir otras afecciones médicas crónicas, como obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional. Si tiene problemas para despertarse temprano y sentirse alerta durante el día, va a querer intentar obtener una exposición a la luz brillante del sol incluso antes de despertar, porque adelantará su reloj. Y es como adelantar el reloj, mientras que si tiene problemas para levantarse temprano, definitivamente no quiere obtener demasiada exposición a la luz o cualquier exposición a la luz a sus ojos a las últimas horas de la noche y en medio de la noche, porque eso solo va a retrasar su reloj cada vez más. Efectos de no dormir bien. Problemas que puedes tener si no duermes bien. Cuando no duerme lo suficiente, puede sentirse cansado y afectar su rendimiento, incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. La privación del sueño también puede afectar a su estado de ánimo, lo que causa irritabilidad, problemas en sus relaciones, especialmente para niños y adolescentes, depresión y ansiedad. También puede afectar su salud física. Los estudios demuestran que aumenta el riesgo de presión arterial alta, enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad del riñón, obesidad, diabetes tipo 2. Técnicas. El ojo y el sistema nervioso no conocen nada de amaneceres ni atardeceres, solo conoce la calidad de la luz que entra cuando el sol está bajo en el cielo. El sistema evolucionó de modo que cuando el sol está en el horizonte, hay un contraste particular entre amarillos y azules que desencadena la activación de estas células.
Conéctate a la luz solar al amanecer. La luz es el factor externo más importante que afecta el sueño. Si bien la mayoría de la gente sabe intuitivamente que es más fácil dormir cuando está más oscuro, el vínculo entre la luz y el sueño es mucho más profundo. Prácticamente toda la luz puede afectar el sueño, pero no todos los tipos de luz tienen el mismo impacto. La luz del día tiene hasta 10.000 lux, una unidad para medir la luminancia. Es mucho más intensa que incluso la iluminación brillante de una casa, que rara vez alcanza los 500 lux. Por esta razón, la luz del día tiene una profunda influencia en el sueño y el ritmo circadiano. Aunque parezca muy brillante, la luz artificial está muy condensada, mientras que la luz exterior se dispersa en la atmósfera y puede pensar que no recibe mucha luz solar, pero en realidad está obteniendo mucho más afuera. Así que salga, tome la luz del sol temprano al día e intente hacerlo de manera constante. Además de la calidad del sueño, existen otras razones por las que las investigaciones indican que es mejor dormir en oscuridad total. Cansancio ocular. Incluso los niveles bajos de luz ambiental durante el sueño se han asociado con el cansancio ocular, dando como resultado dolor, cansancio y malestar en los ojos, así como una mayor dificultad para enfocarse. Aumento de peso. Mantener las luces encendidas durante el sueño puede afectar la regulación circadiana del metabolismo, lo que aumenta el riesgo de aumento de peso, incluso si el sueño no se interrumpe. En un estudio durante un periodo de 5 años, las mujeres que dormían con la luz o la televisión encendida tenían muchas más probabilidades de aumentar 10 libras o más, incluso después de controlar los factores relacionados con su dieta y hábitos de ejercicio. Un estudio observacional encontró una asociación entre las personas cuyos hogares tenían altos niveles de luz artificial durante la noche y su riesgo de cáncer de mama y de próstata. Este estudio no demostró causalidad y se necesita más investigación para comprender esta correlación. Siestas, siempre que sean menos de un ciclo ultradiano, siempre que sean 20 minutos o 30 minutos o incluso una hora, puede ser muy beneficioso para mucha gente. Siestas. Si sufres falta de sueño o buscas una manera para relajarte, podrías pensar en tomar una siesta. Sin embargo, dormir en un mal momento del día o demasiado tiempo podría ser contraproducente. Tomar siestas ofrece varios beneficios para los adultos sanos, tales como relajación, menor fatiga, estado de alerta más intenso, mejora del humor, mejor desempeño, con un tiempo de reacción más rápido y una memoria más aguda. Dormir la siesta no es para todos. Algunas personas simplemente no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas, lo que a veces es necesario para dormir la siesta. Las siestas también pueden tener efectos negativos, tales como inercia del sueño. Es posible que se sienta aturdido y desorientado después de despertarse de una siesta. Problemas de sueño durante la noche. En la mayoría de los casos, las siestas cortas generalmente no afectan la calidad del sueño durante la noche. Pero si ya tienes insomnio o mala calidad del sueño en la noche, dormir la siesta podría empeorar estos problemas. Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno. Para aprovechar al máximo la siesta, sigue estos consejos. Haz siestas cortas. Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos. Cuanto más tiempo duermas la siesta, más probable es que te sientas atontado después. Sin embargo, los adultos y jóvenes podrían tolerar siestas más largas. Crea un ambiente de descanso. Duerme en un lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones. Las siestas serán buenas para algunas personas, no para otros. Tengo un colega, un neurocientífico muy consumado, a quien le gusta tomar siestas justo después del almuerzo. Personalmente me gusta tomar una siesta alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Yoga Nidra, también llamado el sueño yónico o sueño cíclico. Y una práctica que he adoptado en los últimos 5 años, que he encontrado inmensamente beneficioso. Eso es como una siesta, pero no es una siesta. Es una cosa que ellos llaman yoga nidra.
Yoga Nidra en realidad significa dormir yoga, y es una especie de meditación que escuchas. Estas meditaciones guiadas y Yoga Nidra me han servido bastante para la transición de quedarme dormido, por lo que implica tomarse unos minutos de 10 a 30 minutos más o menos, como lo haría para una siesta, y solo escucha un guión, una guía, casi de forma pasiva, y le hace hacer algunos patrones particulares de respiración y algún otro tipo de cosas parecidas a un escaneo corporal que realmente puede ayudar a las personas a aprender a relajarse. No solo en ese momento, pero mejorar la relajación y la desconexión del pensamiento para poder dormirte cuando quieres hacer eso por la noche. Yoga Nidra es un estado entre el sueño y la vigilia. La práctica del Yoga Nidra da como resultado una relajación profunda y expande la autoconciencia del individuo. El Yoga Nidra también ofrece otros increíbles beneficios para la salud, que incluyen aumentar el nivel de concentración, apoyar la función cerebral y aumentar la creatividad, calmar la mente, relajar y rejuvenecer el cuerpo, trata la depresión, calmar el sistema nervioso, reducir la fatiga, mejorar la calidad del sueño, reduce los niveles altos de colesterol y presión arterial y refuerza la inmunidad. Suplementos. Está haciendo ejercicio y comiendo correctamente y sigue teniendo problemas para dormir, puede que sean beneficiosos para que puedas conciliar el sueño y dormir. Ahora, quiero ser muy claro, no estoy promoviendo los suplementos, solo le estoy señalando algunas cosas que se han demostrado en estudios revisados por expertos que pueden tener algún beneficio. El primero es el magnesio. Hay muchas formas de magnesio, pero ciertas formas de magnesio pueden tener efectos positivos sobre la somnolencia y la capacidad de permanecer dormido, pero en particular es el treonato de magnesio, TREONATO, que debe verificar para ver si es adecuado para usted. Consulte con su médico, pero el treonato de magnesio está asociado con los transportadores en el cuerpo que traen a las células todo eso que te ayuda a que te sientas somnoliento y a conciliar el sueño. Así que yo personalmente solo puedo hablar de lo que hago yo. Yo personalmente tomo entre 3 o 400 miligramos de treonato de magnesio, unos 30 o 60 minutos antes de dormir, y me ayuda a conciliar el sueño. La otra cosa es la teanina, T-E-A-N-I-N-A, teanina. 100 a 200 miligramos de teanina para mí también me ayuda a desconectar mi mente y quedarme dormido. Lo tomo de 30 a 60 minutos durante el día. Curiosamente, ahora se está introduciendo teanina a muchas bebidas energéticas para quitar el nerviosismo que está asociado con beber demasiada cafeína o con algunas otras cosas que se encuentran en las bebidas energéticas. Hay otro suplemento que podría ser bastante útil también, que es la apigenina. A-P-I-G-E-N-I-N-A. Es un derivado de la manzanilla. 50 miligramos de apigenina también pueden aumentar o apoyar este tipo de creación de somnolencia para ayudar a conciliar el sueño y permanecer dormido. Como punto importante, la apigenina es un inhibidor de estrógenos bastante potente. Para que las mujeres que quieran mantener altos sus niveles de estrógenos o en cualquier nivel en el que se encuentren, probablemente debería evitar la apigenina por completo, y hombres tomen eso en consideración también. Los hombres también necesitan estrógeno. No quieres eliminar completamente tu estrógeno, que puede crear todo tipo de efectos negativos sobre la libido y la cognición, etc. Entonces, apigenina en algunas personas va a ser un inhibidor de estrógeno bastante fuerte, así que téngalo en mente. Y estas son unas cosas que te pueden ayudar a dormir mejor. Estas son legales y, al menos de las que yo soy consciente, tienen márgenes de seguridad bastante amplios. Pero de nuevo, necesitas explorar tus márgenes de seguridad. Sigue estos consejos diariamente y verás cómo empiezas a dormir muy bien y tu salud física y mental se fortalecerá. Gracias por ver mi video. No olvides compartir el conocimiento. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos.